el rayo que cayó con él. La historia de Nikola Tesla no comienza con un hecho común ni con una escena tranquila. Empieza con una tormenta real, física, de truenos que desgarraban el cielo de la noche balcánica mientras un niño nacía en Smiljan, una aldea enclavada en las montañas del Imperio Austrohúngaro, un 10 de julio del año 1856. Las comadronas, cubiertas con trapos mojados para protegerse de los relámpagos que iluminaban la casa de los Tesla, susurraban que aquel no era un nacimiento como cualquier otro. Uno de los rayos golpeó cerca de la vivienda justo cuando el niño dio su primer grito. Y según la leyenda, una de ellas, en voz baja, murmuró que aquel niño estaba destinado a grandes cosas, o a cosas terribles. La madre, sin dudarlo, corrigió a la comadrona. «Será un hijo de la luz». Ese niño era Nikola. Y esa noche, envuelto en un entorno de carga eléctrica, vino al mundo uno de los mayores genios que ha conocido la humanidad. Pero como suele ocurrir con las mentes adelantadas a su tiempo, el mundo no estaba preparado para él. Ni siquiera su familia lo entendía del todo. Su padre, Milutin Tesla, era un sacerdote ortodoxo serbio con inclinaciones literarias, un hombre de verbo duro y mirada severa, que soñaba con que su hijo lo sucediera en la iglesia. Su madre, Georgina Duka Mandic, no había ido jamás a la escuela, pero tenía una inteligencia tan precisa como intuitiva. Diseñaba y construía artefactos caseros, mecanismos sencillos pero ingeniosos, con materiales reciclados, y los manejaba con una naturalidad casi mágica. Tesla siempre diría que su madre fue su primera y más importante fuente de inspiración, y que su mente práctica había hecho más por él que cualquier cátedra universitaria. Desde muy temprano, Nikola mostró señales que nadie sabía cómo interpretar. Con apenas 3 años, se obsesionaba con las ruedas de los molinos de agua. No solo quería verlas girar, quería entender por qué lo hacían. A los 5, empezó a tener lo que él llamaba destellos de luz cuando pensaba intensamente. Imágenes mentales vívidas que aparecían como visiones, muchas veces tan claras que podía rotarlas, analizarlas desde todos los ángulos y modificar detalles sin necesidad de dibujarlas o construirlas. Era, sin saberlo, una especie de escáner tridimensional mental, una capacidad fuera de todo estándar, que sería tanto su don como su maldición. No era un niño fácil. Tenía ataques de sensibilidad extrema. Le molestaban los ruidos agudos, no soportaba los pendientes de las mujeres, ni las joyas de ningún tipo. Calculaba el volumen exacto de cada comida y tenía rituales obsesivos con los números, sobre todo con el número 3. Era hipersensible a la luz, al sonido, a los sabores. Pero por encima de todo, tenía una relación inusual con la electricidad. Decía sentirla en su cuerpo. Le fascinaba el modo en que se manifestaba, cómo podía iluminar una habitación o provocar un incendio. Aquella atracción lo acompañaría durante toda su vida y sería, literalmente, la fuerza que lo movería de principio a fin. A medida que crecía, sus capacidades empezaban a dar miedo en lugar de asombro. Podía memorizar libros enteros palabra por palabra tras una sola lectura. Aprendía idiomas con una facilidad antinatural. Hablaba serbio, alemán, inglés, francés y checo antes de cumplir los 17. Sus maestros lo acusaban de copiar, de hacer trampa, hasta que se daban cuenta de que simplemente tenía una memoria prodigiosa y un intelecto inquieto que lo devoraba todo. Para Tesla, pensar era vivir, y la escuela se le quedaba pequeña, incluso cuando aún estaba en ella. Pero también existía un lado oscuro. La muerte repentina de su hermano mayor, Dane, cuando Nikola tenía 7 años, lo marcó profundamente.
Dane, que también era brillante, fue considerado por la familia como el verdadero talento de los Tesla. Su fallecimiento en un accidente con un caballo dejó una sombra emocional que Tesla jamás pudo disipar del todo. A partir de entonces, se sintió como una figura reemplazante, un sustituto en busca de un propósito, como si tuviera que estar a la altura de un espectro idealizado. Esa herida emocional, nunca resuelta, puede haber alimentado la obsesión que marcaría el resto de su vida. Demostrar su valor, no con palabras, sino con hechos deslumbrantes. Durante la adolescencia, su fascinación por los fenómenos eléctricos se tornó absoluta. Empezó a experimentar con dispositivos rudimentarios hechos con alambres, imanes y restos de utensilios domésticos. Su madre, lejos de desalentarlo, le proporcionaba materiales y lo observaba trabajar durante horas sin pestañear. Si bien su padre insistía en que debía formarse como sacerdote, Tesla le hizo una promesa. Si lo dejaba estudiar ingeniería, trabajaría día y noche sin descanso. Y así fue. Todo este contexto de infancia y juventud, cargado de presión familiar, de diferencias irreconciliables entre mente e instituciones, de tragedia personal y de un hambre de conocimiento casi inhumano, preparó el terreno para lo que vendría. Porque Nikola Tesla, nacido bajo una tormenta y criado entre luces mentales que nadie más veía, no había venido al mundo a ser uno más entre la multitud. Y si hasta aquí su historia ya parece extraordinaria, lo cierto es que apenas estamos comenzando a entender quién fue este hombre y cuánto estaría dispuesto a sacrificar para que sus ideas, esas que solo él veía con tanta claridad, se hicieran realidad. Samae. Un genio sin patria. En la Europa de finales del siglo XIX, un joven de constitución delgada, aspecto soñador y mirada tan intensa como distante, recorría con pasos largos y rápidos las calles de Graz, una ciudad austríaca que empezaba a transformarse en uno de los centros académicos más vibrantes del imperio. Era Nikola Tesla, ya lejos de su pueblo natal, inmerso en el mundo académico, decidido a explorar los secretos de la electricidad desde sus cimientos matemáticos y físicos, pero también desde una intuición que desbordaba cualquier currículum. Ingresó en el Instituto Politécnico de Graz en 1875 y durante el primer año dejó atónitos a profesores y compañeros. Era capaz de memorizar libros enteros sin tomar apuntes, resolvía problemas matemáticos a velocidades desconcertantes y debatía con una precisión poco habitual en un estudiante. Pero su capacidad no era solo teórica. Durante horas, caminaba de un lado a otro en su habitación, creando en su mente complejos dispositivos electromecánicos y ensayando mentalmente cada movimiento de sus partes. No necesitaba herramientas físicas para construir un invento. Lo hacía todo en su cabeza, y luego lo ajustaba como si tuviera un taller invisible. Fue en ese período cuando leyó por primera vez sobre la corriente continua, el modelo predominante en ese momento, impulsado por figuras como Thomas Edison. Aunque no lo conocía aún, Tesla ya sentía el impulso interior de cuestionarlo todo. No podía aceptar la ineficiencia de un sistema que requería generadores cada pocos kilómetros y que se perdía en la transmisión. Fue entonces cuando, sin siquiera saber si era posible, comenzó a concebir un sistema eléctrico radicalmente distinto, el de corriente alterna, en el cual la energía se movería en ondas, permitiendo alcanzar grandes distancias con pérdidas mínimas. Lo que para otros era una simple hipótesis, para él se convirtió en una obsesión. Pero no todo fue un camino de luces. Su segundo año en Graz fue más tormentoso. La intensidad con la que vivía sus estudios lo estaba destruyendo por dentro. Apenas dormía, se alimentaba mal, y la presión familiar, unida a sus propias exigencias,
empezó a quebrar su salud mental. Fue durante ese tiempo que se obsesionó con un generador de corriente continua que utilizaba un conmutador. Tesla sostenía que debía existir una forma de eliminar ese componente y lograr un motor más eficiente, pero sus ideas eran consideradas delirantes. Aquella frustración lo fue empujando a abandonar progresivamente la universidad. A pesar de sus brillantes inicios, Tesla nunca terminó formalmente sus estudios universitarios. Perdió una beca, cayó en episodios de enfermedad nerviosa y pronto desapareció del radar académico sin graduarse. Fue un golpe duro, pero no definitivo. Tesla no se detenía ante un sistema que no lo comprendía, y en lugar de eso, comenzó a buscar caminos propios. Se trasladó primero a Maribor, luego a Praga, donde intentó continuar su formación, aunque ya empezaba a alejarse de la academia tradicional. Sus conocimientos técnicos superaban en muchos aspectos a los de los ingenieros titulados, pero su mente no encontraba un sitio fijo, ni en las aulas, ni en la sociedad, ni en ninguna tierra concreta. Durante esos años, vagó entre ciudades, trabajos temporales y laboratorios ajenos. Llegó a trabajar como delineante, como ayudante técnico y como obrero en tareas mecánicas. En cada lugar dejaba una impresión extraña. Algunos lo veían como un genio en bruto, otros como un excéntrico sin rumbo. Lo cierto es que ya por entonces Tesla era consciente de su singularidad, y ese conocimiento lo hacía aún más solitario. Era demasiado científico para los artistas y demasiado imaginativo para los ingenieros tradicionales. Habitaba una zona intermedia, donde el pensamiento técnico y la visión profética se entrelazaban de forma poco comprensible para quienes lo rodeaban. En 1881, trabajando en Budapest en la central telefónica, tuvo lo que él describió como una de las experiencias mentales más impactantes de su vida. Mientras paseaba por un parque con un amigo, recitaba pasajes del Fausto de Goethe, y de pronto, como si una chispa lo atravesara, vio ante sus ojos el motor de inducción completo, funcionando en su mente. Empezó a dibujarlo en la tierra con un palo, describiendo cada parte, girando las piezas en su cabeza, ajustando tensiones, previendo resultados. Aquel fue el verdadero nacimiento del motor de corriente alterna. Sin haberlo construido aún, sabía que funcionaría. Pero Europa, atrapada en sistemas rígidos y jerárquicos, no le ofrecía el ambiente para desarrollarlo. Necesitaba algo más. Un lugar donde las ideas rompedoras no fueran condenadas por adelantarse a su tiempo. Un entorno en el que la audacia se recompensara, aunque viniera acompañada de locura. Y fue entonces cuando su mirada se volvió hacia el otro lado del Atlántico. América. Ese continente donde la electricidad se estaba convirtiendo en sinónimo de progreso, y donde un tal Thomas Edison era la estrella indiscutible de la nueva era industrial. Nikola Tesla no tenía aún recursos ni contactos influyentes, pero sí una determinación feroz. Si quería ver su sistema eléctrico convertido en realidad, tenía que dar el salto, a cualquier costo. Y así comenzó a preparar su viaje, uno que no sería fácil, pero que marcaría el inicio de una etapa decisiva en su historia. Lo que le esperaba al llegar a Estados Unidos no era exactamente el recibimiento de un genio, pero tampoco se trataba de un terreno estéril. Era una tierra cargada de posibilidades, de tensiones industriales y de nombres que, como el suyo, estaban a punto de estallar en la historia. Huyendo hacia la tormenta. El viaje a América. En el invierno de 1883, Nikola Tesla caminaba por las calles de Estrasburgo con los bolsillos vacíos, las ideas desbordadas y una única obsesión clavada en la mente: construir el motor de inducción que durante años había perfeccionado en su imaginación.
Había sido enviado allí por la filial europea de la Continental Edison Company, empresa en la que trabajaba resolviendo problemas técnicos de difícil solución. Y, como era habitual, Tesla los resolvía todos. Pero en lugar de recibir apoyo o reconocimiento, era visto con una mezcla de desconcierto y recelo. A sus superiores les inquietaba más su comportamiento excéntrico que su capacidad. Esa desconfianza constante comenzaba a volverse una piedra molesta en el zapato, y Tesla, que ya sentía que el entorno le asfixiaba, decidió que había llegado el momento de arriesgarlo todo. América se convirtió en una idea urgente, una promesa de libertad creativa y una oportunidad de encontrar por fin a alguien capaz de entender la magnitud de lo que llevaba dentro. Con esa determinación a cuestas, regresó brevemente a París, donde intentó sin éxito obtener respaldo para su invento. Nadie quería financiar una tecnología que desafiaba el paradigma vigente. Pero su superior, Charles Batchelor, un ingeniero inglés con contactos en Estados Unidos, le entregó una carta con destino muy específico. Estaba dirigida a Thomas Alva Edison, el mismísimo mago de Menlo Park, que en ese momento era considerado la figura más influyente en el campo de la electricidad. En la carta, Batchelor escribía: «Conozco a dos grandes hombres. Usted es uno de ellos. El otro es este joven». Ese documento se convertiría en el pasaporte simbólico que llevaría a Tesla al nuevo mundo. Con una maleta casi vacía y apenas 4 centavos en el bolsillo, Tesla embarcó hacia Nueva York en el transatlántico Saturnia. El viaje no fue plácido. A mitad de la travesía, fue víctima de un robo que lo dejó sin dinero ni equipaje y además se enfermó gravemente. Pero su fe en su destino, en esa especie de mandato interior que lo impulsaba a seguir, no se quebró. Cuando por fin vio desde la cubierta la silueta recortada de la Estatua de la Libertad entre la bruma del amanecer, sintió que había llegado a tierra firme no solo en lo geográfico, sino en su propósito. La ciudad que lo recibió era una Nueva York ruidosa, caótica y llena de contrastes, una metrópolis aún en formación, donde los tranvías eléctricos comenzaban a trazar líneas sobre el pavimento, mientras los barrios más pobres ardían con velas de queroseno. Tesla, alto, de andar elegante y rostro austero, desentonaba entre la muchedumbre de inmigrantes sudorosos que llenaban las estaciones y los muelles. Y, sin embargo, encajaba perfectamente en la historia que estaba a punto de desencadenarse. El encuentro con Edison fue tan frío como inevitable. Tesla le presentó sus ideas, le habló de su sistema de corriente alterna, y aunque Edison no entendía del todo los principios detrás de esas palabras, lo contrató de inmediato para mejorar sus generadores de corriente continua, bajo la promesa, nunca escrita, de un pago de $50,000 si lograba optimizar su rendimiento. Durante meses, Tesla trabajó de forma incansable, revisando motores, rediseñando planos y solucionando errores que nadie había podido corregir. Lo hacía con una precisión matemática, pero también con una sensibilidad casi artística hacia la maquinaria. Y lo logró. No solo mejoró los generadores, sino que propuso variantes que aumentaban de forma considerable la eficiencia del sistema. Sin embargo, cuando se presentó ante Edison para reclamar la compensación prometida, la respuesta fue seca, casi burlona. Edison, pragmático hasta el extremo, le dijo que todo había sido un malentendido, una broma americana. «Cuando usted entienda el humor de este país, será un hombre feliz», dijo, según recordaría Tesla años después. La humillación fue feroz. Tesla renunció de inmediato, decepcionado, no solo por el engaño económico, sino porque entendió que Edison jamás aceptaría una revolución eléctrica que pusiera en riesgo su imperio basado en la corriente continua.
Lo que siguió fue un descenso abrupto. Sin empleo y sin conexiones, Tesla tuvo que sobrevivir como peón en obras de excavación. Durante meses, cavó zanjas para cables eléctricos, los mismos cables que sabía, con certeza absoluta, que pronto quedarían obsoletos si su modelo de corriente alterna era implementado. Se encontraba, literalmente, enterrando el sistema que quería reemplazar, mientras el mundo caminaba en la dirección contraria a la que él consideraba correcta. Y, sin embargo, algo estaba a punto de cambiar. La ciudad era despiadada, sí, pero también estaba llena de oportunidades inesperadas. Durante una cena, un empresario llamado Alfred Brown escuchó a Tesla hablar con entusiasmo sobre su motor sin escobillas y quedó fascinado con la claridad de sus ideas. Pronto se le uniría Charles Peck, un abogado con acceso a inversores. Ambos hombres, intrigados por la mente de Tesla, decidieron financiar sus experimentos. Le alquilaron un modesto laboratorio en Liberty Street y lo animaron a construir por fin lo que durante tantos años había vivido solo en su mente: un prototipo funcional del motor de corriente alterna. El momento había llegado. Después de años de rechazo, hambre, traiciones y promesas rotas, Tesla volvía a tener un espacio propio, herramientas, respaldo y, lo más importante, una oportunidad real de hacer historia. Lo que ocurriría a continuación ya no sería una lucha por sobrevivir, sino una batalla directa contra el sistema eléctrico dominante. Una guerra de visiones en la que Tesla tendría que enfrentarse a sus antiguos jefes y a los titanes de la industria. Y esta vez no estaba dispuesto a ceder. Edison versus Tesla. El choque de los titanes. La historia de la electricidad moderna no se entiende sin uno de los enfrentamientos más intensos, simbólicos y decisivos del siglo XIX. Un duelo sin armas ni uniformes, pero cargado de ambición, arrogancia, traiciones, orgullo intelectual y, por supuesto, poder económico. De un lado, Thomas Edison, el hombre más célebre de la ciencia aplicada en los Estados Unidos, defensor férreo del sistema de corriente continua. Del otro, Nikola Tesla, el ingeniero recién llegado, elegante, reservado y brillante, que desafiaba con su propuesta todo el modelo eléctrico que Edison había construido. La batalla, más que tecnológica, se convirtió rápidamente en ideológica y fue conocida como la Guerra de las Corrientes. Todo comenzó a tomar forma cuando Tesla, con el apoyo financiero de Alfred Brown y Charles Peck, logró desarrollar y patentar su motor de inducción de corriente alterna. En su laboratorio, un modesto espacio cargado de cables, bobinas y una atmósfera casi mágica, probó frente a testigos cómo la electricidad podía transmitirse de forma mucho más eficiente mediante un sistema alterno. A diferencia de la corriente continua, que solo fluía en una dirección y se perdía con rapidez a lo largo de la distancia, la alterna oscilaba en ciclos, lo que permitía elevar su voltaje mediante transformadores, transportarla por largas distancias y luego reducirla con precisión para su uso doméstico o industrial. Era una idea simple en su lógica, pero revolucionaria en sus consecuencias. Edison no tardó en reaccionar. No porque entendiera del todo cómo funcionaba la corriente alterna, su formación era más empírica que científica, sino porque comprendía perfectamente lo que estaba en juego. Su imperio, sus contratos con ciudades, sus generadores, sus centrales, su influencia sobre gobiernos e inversores, todo eso se sostenía en la corriente continua. Cambiar el sistema implicaba demoler el edificio que había construido durante más de una década. Y lo peor para él era que el atacante no era un competidor industrial con recursos, sino un inmigrante serbio que había sido empleado suyo.
un hombre al que había menospreciado públicamente. La guerra entonces no se libró con argumentos técnicos ni debates académicos. Se libró con campañas mediáticas, actos públicos impactantes y decisiones legales agresivas. Edison, que tenía dominio sobre la prensa, inició una campaña feroz para desacreditar la corriente alterna, insistiendo en que era peligrosa, inestable, potencialmente letal. Y para probar su punto, no tuvo reparo en montar espectáculos macabros. Electrocutaba perros, gatos y hasta un elefante frente a multitudes, demostrando que la corriente alterna podía matar. Cada evento era acompañado de titulares alarmistas en los periódicos. Incluso promovió la creación de la silla eléctrica utilizando corriente alterna como método de ejecución, con el único propósito de vincular públicamente ese sistema con la muerte. Tesla, mientras tanto, no respondía con escándalos, sino con demostraciones. Vestido de traje oscuro y con un aire teatral casi hipnótico, presentaba sus inventos ante audiencias boquiabiertas. Iluminaba lámparas sin cables, transmitía energía a través del aire, hacía girar motores invisibles y manipulaba rayos eléctricos como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Cada una de esas demostraciones no era solo un truco científico, era una declaración de principios, una forma de mostrar que la electricidad, bien entendida y bien dirigida, no era un monstruo a controlar, sino una fuerza cósmica que podía transformar el mundo. El punto de quiebre llegó cuando George Westinghouse, un empresario visionario e ingeniero autodidacta, se interesó por las patentes de Tesla. Westinghouse había entendido lo mismo que Edison, pero desde otro ángulo. La corriente alterna no era una amenaza, era el futuro. Compró las patentes de Tesla por $60,000, una suma enorme para la época, y le ofreció regalías por cada caballo de fuerza generado con sus motores. Era la primera vez que alguien apostaba fuerte por las ideas de Tesla con dinero serio. Y fue entonces cuando la guerra de las corrientes se convirtió en una batalla entre corporaciones. Westinghouse Electric se enfrentó a la Edison Electric Company en ciudades, contratos y ferias. La confrontación final se daría en la Exposición Mundial Colombina de Chicago, en 1893. La ciudad debía ser iluminada con electricidad, y ambas empresas presentaron sus propuestas. La de Edison era más cara, menos eficiente y requería una infraestructura colosal. La de Westinghouse, basada en la corriente alterna de Tesla, era más económica, escalable y estéticamente impactante. El comité organizador eligió el sistema de Tesla y Westinghouse, y el mundo, literalmente, se iluminó. Durante la inauguración de la feria, miles de lámparas eléctricas encendidas al unísono convirtieron la noche en día. Fue un espectáculo que nadie había visto antes, una manifestación de poder y belleza que consagró la victoria de la corriente alterna y dejó a Edison relegado a la historia como un símbolo del pasado. Tesla, por su parte, se mantuvo discreto en medio del triunfo. Sabía que aquello era solo el inicio. La electrificación de las cataratas del Niágara, poco después, fue la confirmación definitiva. Por primera vez, una central hidroeléctrica a gran escala, usando generadores de corriente alterna diseñados con sus principios, logró llevar electricidad a cientos de kilómetros de distancia, hasta la ciudad de Búfalo. El sueño de Tesla, hacer que la energía fluya como el agua, libre y poderosa, había comenzado a tomar forma. Pero en lo profundo de su mente, Tesla ya no pensaba en cables ni motores. Ahora que su sistema eléctrico había conquistado al mundo, lo que lo desvelaba eran ideas mucho más audaces. La energía sin hilos, el control de la atmósfera, la transmisión de poder a través del éter. Y para lograrlo, necesitaba un laboratorio distinto, un lugar donde el límite no fuera la física, sino la imaginación.
el visionario eléctrico. La victoria de la corriente alterna le otorgó a Nikola Tesla algo que durante años había perseguido con una mezcla de obstinación y fe casi mística: respeto. No solo como inventor, sino como pensador capaz de reimaginar el mundo desde sus cimientos energéticos. Durante la última década del siglo XIX, Tesla se convirtió en una figura que desbordaba los márgenes del laboratorio. Su nombre aparecía en los periódicos, su rostro ilustraba revistas científicas, y sus presentaciones públicas comenzaban a atraer tanto a académicos como a aristócratas, artistas, empresarios y curiosos. La ciencia, hasta entonces reservada para las élites técnicas, empezaba a volverse espectáculo, y Tesla era, sin proponérselo, el protagonista más enigmático de aquella nueva era eléctrica. En Nueva York, su laboratorio ubicado en la calle South Fifth Avenue, más tarde conocida como West Broadway, se transformó en un templo de luz, magnetismo y fenómenos imposibles. Allí, entre montones de bobinas, generadores, condensadores y estructuras metálicas que desafiaban cualquier lógica arquitectónica, Tesla desplegaba lo que él mismo llamaba experimentos de revelación. Uno de los más célebres consistía en encender lámparas fluorescentes a distancia, sin contacto físico con cables ni interruptores. La energía flotaba en el aire, como si obedeciera a su pensamiento. Otros experimentos incluían campos de alta frecuencia que generaban descargas azules, ráfagas que chispeaban en su cuerpo sin causarle daño aparente. Lo veían caminar en medio de campos eléctricos, con tubos iluminados en sus manos, como un médium entre dos mundos. Pero esos espectáculos no eran juegos. Cada demostración era el resultado de cálculos minuciosos, pruebas rigurosas y horas de trabajo obsesivo. En sus escritos, Tesla ya hablaba de conceptos que parecían salidos de una novela futurista: la transmisión inalámbrica de información, la creación de imágenes mediante ondas electromagnéticas, la idea de dispositivos portátiles capaces de enviar mensajes de voz y datos a través del espacio. Era el germen de la radio, del radar, del control remoto, incluso de tecnologías que hoy damos por sentadas, sin recordar que, hace más de un siglo, un hombre con acento balcánico ya las había imaginado con detalle quirúrgico. Entre sus desarrollos más emblemáticos de esta etapa se encuentra sin duda la bobina de Tesla, un dispositivo capaz de producir altísimos voltajes a partir de una fuente de corriente alterna, generando arcos eléctricos visibles, rugientes y cargados de una belleza violenta que fascinaba a todo el que los presenciaba. Aunque la bobina en sí tenía aplicaciones prácticas limitadas, se convirtió en la base de muchos de sus experimentos posteriores y, al mismo tiempo, en una especie de firma personal. Cuando el aire se iluminaba con esos zarpazos eléctricos, era claro que Tesla estaba en escena. Pero más allá del espectáculo, Tesla nunca perdió su foco principal. Quería entender cómo funcionaba la naturaleza en su nivel más profundo. Empezó a interesarse por los campos de energía que envuelven a la Tierra, por la resonancia, por la posibilidad de que el planeta entero pudiera ser utilizado como medio de transmisión. Decía que cada objeto, cada ser vivo, incluso cada pensamiento, tenía una frecuencia única. Y si se lograba encontrarla, se podía acceder a niveles de control que la humanidad ni siquiera podía imaginar. Para muchos, esas ideas bordeaban el delirio. Para Tesla, eran la siguiente frontera. Durante esos años, también experimentó con los rayos X, antes de que Wilhelm Röntgen los descubriera formalmente. Logró obtener imágenes espectrales de manos humanas utilizando tubos de vacío y placas fotográficas, aunque al principio no comprendía del todo los riesgos de la radiación. Se quemó varias veces, sufrió dolores inexplicables
y aún así siguió explorando los misterios de las ondas invisibles con la intensidad de quien presiente algo gigantesco en el horizonte. Mientras tanto, sus hábitos personales comenzaban a ser parte del mito. Dormía apenas 2 horas por noche, comía con reglas numéricas extrañas y rechazaba el contacto físico con cualquier persona. Llevaba guantes, evitaba los microbios con manías extremas y decía que necesitaba estar en sintonía con su entorno para no perturbar su proceso creativo. Era considerado extravagante, pero su prestigio científico le otorgaba una especie de inmunidad social. Lo dejaban ser, aunque nadie lo comprendiera del todo. Pese a su creciente fama, Tesla seguía operando en una frontera ambigua entre el éxito y el abismo. Aunque sus patentes generaban ingresos, muchos de sus experimentos no encontraban financiación, y el mundo empresarial empezaba a impacientarse con sus ideas demasiado adelantadas. Algunos inversores lo adoraban, otros lo consideraban un soñador impráctico. Pero Tesla no negociaba con el presente. Su mente vivía en el futuro, y todo lo que no pudiera alcanzarlo allí, lo desechaba sin remordimiento. En el año 1898, en una presentación ante una audiencia neoyorquina, Tesla introdujo el concepto del control remoto inalámbrico, utilizando un pequeño bote dirigido por ondas de radio. Los presentes pensaron que se trataba de una ilusión, de algún tipo de truco mecánico. Nadie podía creer que el objeto se moviera obedeciendo órdenes invisibles. Sin saberlo, estaban presenciando el nacimiento de una de las tecnologías más utilizadas en el siglo XX, desde el mando de un televisor hasta la teledirección de misiles. Y, como siempre, Tesla lo había visto primero. Pero había algo más. Tesla ya no solo hablaba de transmitir energía o información. Empezaba a hablar de unificar el conocimiento humano, de crear una red mundial de comunicaciones instantáneas. Afirmaba que, mediante torres adecuadas, sería posible enviar imágenes, sonidos y mensajes desde un punto del planeta a cualquier otro, sin cables ni intermediarios. Una red libre, veloz, sin fronteras. Y aunque muchos lo miraban con escepticismo, había quien estaba dispuesto a creer en él. Entre ellos, J. Pierpont Morgan, uno de los financieros más poderosos del país. Ese respaldo sería el impulso que Tesla necesitaba para poner en marcha su proyecto más ambicioso, el que ocuparía sus sueños, su fortuna y, eventualmente, su caída. Un proyecto que buscaba tocar el cielo, pero que terminaría devorándolo. Marconi, el robo invisible. A finales del siglo XIX, mientras la mayoría de los inventores se disputaban motores, lámparas y generadores, Nikola Tesla se movía en una dirección distinta, más abstracta y visionaria. Él ya no pensaba en cómo producir energía, sino en cómo transmitirla sin barreras, cómo hacerla viajar a través del espacio, sin necesidad de cables ni conexiones físicas. Estaba convencido de que, si lograba comprender la resonancia terrestre y manipular ondas electromagnéticas con precisión, sería capaz de enviar información y electricidad por el aire a cualquier parte del planeta. Sus experimentos con la bobina que llevaba su nombre, sus estudios sobre la ionosfera y sus pruebas con dispositivos radiantes lo empujaban cada vez más cerca de una idea que el mundo aún no entendía, pero que él ya veía con nitidez: la comunicación inalámbrica global. En sus laboratorios de Nueva York, Tesla realizaba pruebas cada vez más ambiciosas. Construyó emisores de alta frecuencia, detectores experimentales y antenas de múltiples configuraciones. Logró, según sus registros, encender lámparas a distancia, controlar mecanismos mediante ondas de radio y, lo que es más importante, transmitir señales codificadas sin cable alguno. En 1893,
Durante una conferencia en el Instituto Franklin de Filadelfia y otra en San Luis, presentó públicamente el principio de la transmisión inalámbrica. Habló de ondas portadoras, de frecuencias variables y de sistemas de modulación que permitirían enviar mensajes por todo el mundo. Su visión era tan detallada que, con las palabras adecuadas, había descrito la base técnica de la radio moderna. Pero el problema era el contexto. En aquel momento, casi nadie podía imaginar que esas ideas tuvieran una aplicación práctica. El público quedaba fascinado con las demostraciones, sí, pero las implicancias eran tan lejanas que ni los empresarios ni los científicos institucionales sabían cómo reaccionar. Tesla, como de costumbre, estaba demasiado adelantado. Sus patentes se registraban, sus avances se anotaban en revistas especializadas, pero la resonancia que buscaba en la sociedad no llegaba. Y fue en esa zona gris, entre la indiferencia y la incomprensión, donde otro nombre empezó a tomar forma. Guglielmo Marconi, un joven italiano apasionado por la física, estaba siguiendo de cerca los trabajos de Tesla. Leía sus artículos, estudiaba sus patentes, analizaba sus diseños. Desde Europa, y con ayuda de técnicos británicos, comenzó a construir un sistema de transmisión inalámbrica basado en los mismos principios que Tesla ya había expuesto. Lo curioso, y lo que después se convertiría en el centro del conflicto, es que Marconi no desarrolló un nuevo sistema independiente. Utilizó componentes, frecuencias y métodos que Tesla ya había patentado años antes. En total, 17 patentes fundamentales del sistema de Tesla fueron empleadas por Marconi para construir su transmisor de radio. Y sin embargo, la historia tomó un giro inquietante. En 1901, Marconi logró enviar la letra S en código Morse a través del Atlántico, desde Cornualles, en Inglaterra, hasta Terranova, en Canadá. Fue un evento mediático, celebrado en los periódicos como el nacimiento oficial de la radio. La comunidad científica, sorprendida y asombrada, comenzó a referirse a Marconi como el pionero absoluto de las comunicaciones inalámbricas. Recibió premios, reconocimientos oficiales, títulos honoríficos y, en 1909, fue galardonado con el Premio Nobel de Física. Tesla, que durante años había liderado ese terreno sin la repercusión que merecía, observaba el ascenso de Marconi con una mezcla de decepción y rabia contenida. Intentó llevar el caso a los tribunales. Presentó pruebas, fechas, patentes anteriores. Argumentó que los dispositivos de Marconi estaban basados en sus inventos y que todo el sistema de radiofrecuencia desarrollado por el italiano no era otra cosa que una reconfiguración de ideas ya registradas por él. Pero Marconi contaba con el apoyo de gigantes industriales y financieros, entre ellos Thomas Edison y Andrew Carnegie, figuras poderosas que veían en Marconi un modelo más comercial, más flexible, más presentable para el gran público. El caso se alargó durante años, y Tesla, sin los recursos para sostener una batalla legal constante, fue quedando cada vez más marginado. Mientras tanto, su salud financiera se deterioraba. Seguía trabajando en nuevas ideas, pero sus laboratorios eran más modestos, sus recursos más escasos y sus mecenas más esquivos. El reconocimiento de Marconi no solo era un golpe al ego, era una pérdida de prestigio que afectaba directamente su capacidad para conseguir financiamiento, apoyo técnico o acceso a medios de comunicación. Cada noticia sobre Marconi lo aislaba un poco más. Y aunque nunca dejó de sostener que la radio le pertenecía, su voz fue debilitándose en medio del bullicio de los titulares ajenos. Paradójicamente, Tesla continuó ideando nuevos usos para la tecnología inalámbrica. Pensaba en energía transmitida a barcos en alta mar, en dispositivos portátiles de comunicación, en señales intercontinentales de uso médico o militar.
Pero sin infraestructura ni aliados, sus teorías permanecieron sobre el papel o en la fragilidad de los prototipos. Años más tarde, cuando sus papeles fueron revisados con detenimiento, quedó claro que Tesla había previsto muchas de las aplicaciones actuales de la radio y la transmisión inalámbrica mucho antes de que fueran técnicamente viables. Su genio era real, pero la historia, como suele ocurrir, había elegido a otro narrador. En 1943, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló finalmente a favor de Tesla, reconociendo que sus patentes eran anteriores a las de Marconi y que el mérito del desarrollo de la radio debía atribuirse al inventor serbio. Sin embargo, para entonces, Tesla había muerto. No pudo escuchar la reivindicación, ni gozar de la reparación simbólica. Y aunque la decisión judicial no fue muy difundida, quienes conocían la verdad sabían que ese fallo era más que un acto jurídico. Era un acto de justicia histórica. Aún así, mientras el mundo reconocía a otros, Tesla persistía en sus sueños imposibles. Y uno de esos sueños, el más grande, el más audaz, estaba por comenzar a construirse en la costa de Long Island. Un proyecto que no buscaba ganar una guerra ni recibir un premio, sino cambiar el curso mismo del planeta. Torre Wardenclyffe. El sueño que lo devoró. A comienzos del siglo XX, Nikola Tesla estaba convencido de que había llegado la hora de concretar su visión más ambiciosa: un sistema de transmisión de energía inalámbrica a escala planetaria. Durante años había acumulado conocimientos sobre la resonancia terrestre, sobre las propiedades conductoras de la ionosfera y sobre la capacidad de ciertas ondas de propagarse a través de medios que la mayoría aún consideraba inestables o impredecibles. Su idea no era una extensión de sus inventos anteriores. Era, más bien, una nueva dimensión de su pensamiento, una apuesta que buscaba redefinir la relación del ser humano con la energía misma. Tesla creía que el planeta era un vasto conductor natural y que, si se lograba excitarlo en la frecuencia adecuada, sería posible enviar energía a través del globo sin necesidad de cables. En su visión, las ciudades se iluminarían sin postes ni redes eléctricas visibles. Los barcos cruzarían océanos impulsados por la electricidad del aire, y los aparatos funcionarían recibiendo su fuerza desde torres emisoras situadas en puntos estratégicos del planeta. Era una promesa de abundancia energética, de libertad tecnológica y de equilibrio global. Pero para comenzar a hacerlo realidad, necesitaba construir una estructura física que condensara ese ideal. Una torre que pudiera convertirse en el corazón vibrante de su red mundial. Gracias a su prestigio, y pese a los fracasos legales acumulados, Tesla logró sentarse frente a uno de los hombres más poderosos de su tiempo, Joe Pierpont Morgan. El banquero, pragmático hasta el tuétano, no entendía del todo los detalles técnicos, pero sí captó el potencial de una red mundial de comunicación inalámbrica. Tesla no habló en profundidad de la transmisión de energía libre, sospechando que sería difícil de monetizar, y en su lugar presentó el proyecto como una torre capaz de enviar mensajes, imágenes y señales de voz sin cables a través de los océanos. Un sistema mundial de telecomunicaciones que permitiría unificar mercados, gobiernos, ejércitos, sociedades enteras. Morgan, viendo una posible revolución en las comunicaciones y la oportunidad de liderar esa revolución desde la inversión, aceptó financiar el proyecto con $150,000 iniciales, una cifra considerable, pero lejos de lo que Tesla realmente necesitaba. Así comenzó la construcción de la Torre Wardenclyffe, en la localidad de Shoreham, en Long Island. El diseño era imponente, una estructura metálica de más de 50 metros de altura, coronada por una cúpula esférica de acero.
y sostenida por una red de túneles subterráneos que funcionaban como conductores y elementos de resonancia. Tesla creía que no bastaba con emitir desde el aire. Había que excitar la Tierra misma, generar una vibración sincronizada con el planeta para convertirlo en un vehículo transmisor. Era, en palabras del propio Tesla, como hacer sonar una campana gigantesca que abarcara el globo entero. Pero las dificultades no tardaron en aparecer. Los costos crecían, los materiales eran más complejos de lo previsto, y el propio Tesla comenzaba a desviarse de los objetivos de Morgan, insistiendo en que el sistema no solo transmitiría información, sino también electricidad. En cuanto el magnate comenzó a sospechar que el proyecto no generaría beneficios económicos directos, que permitiría el uso gratuito de energía para cualquiera con una antena receptora, su entusiasmo se transformó en alarma. Morgan no invirtió para regalar poder, sino para controlarlo. Las cartas que Tesla le escribía se volvían cada vez más desesperadas. Pedía más fondos, explicaba la magnitud del descubrimiento. Hablaba de un futuro donde se acabarían las guerras gracias a la abundancia energética y la interconexión planetaria. Pero sus palabras no surtían efecto. Morgan, hábil en el mundo financiero, comprendió que la idea de Tesla, por más brillante que fuera, no podía encajar en el modelo económico de su tiempo. No podía venderse energía si ésta viajaba libremente por el aire. Y si no podía venderse, no tenía valor comercial. Poco a poco, el flujo de dinero se cortó. Tesla intentó seguir adelante por su cuenta. Vendió patentes, buscó nuevos patrocinadores, hipotecó propiedades e incluso ofreció trabajos menores para cubrir gastos del proyecto. Pero nada fue suficiente. La torre, que había empezado como un símbolo de esperanza, se transformó en un monumento al fracaso, en una carcasa metálica que se alzaba sobre el paisaje como el esqueleto de un futuro que no llegó. En 1906, sin recursos ni apoyo, Tesla se vio obligado a detener la construcción. La prensa empezó a tratarlo con distancia, con condescendencia, incluso con burla. Lo presentaban como un excéntrico, un genio que se había perdido en sus delirios, un hombre que hablaba con palomas y soñaba con rayos que iluminaban el mundo. Nadie parecía recordar que ese mismo hombre había transformado la electricidad moderna y cambiado el curso de la historia. Años más tarde, en 1917, con la guerra en Europa y el miedo a que Wardenclyffe fuera utilizada como punto de espionaje o ataque, el gobierno ordenó su demolición. Las piezas metálicas fueron vendidas como chatarra. Tesla, al enterarse, apenas hizo un comentario. ¿Qué importancia tiene una torre si las ideas que la sostienen siguen vivas? Pero detrás de esa frase había una herida abierta que nunca cicatrizaría. Aquello había sido su obra maestra, y ahora solo quedaban planos, fotografías borrosas y una frustración inmensa. Y sin embargo, incluso en la derrota, Tesla no se rindió. Siguió soñando, escribiendo, experimentando en la sombra, aunque cada vez más solo, más lejos de las luces del escenario y más cerca del silencio que a veces acompaña a los verdaderos visionarios. Un dios entre locos, un loco entre dioses. Después del derrumbe de la torre Wardenclyffe, tanto en lo físico como en lo simbólico, Nikola Tesla entró en una nueva etapa de su vida, marcada por el aislamiento creciente, la incomprensión social y una serie de ideas que, si bien eran profundamente innovadoras, empezaron a rodearse de un aura de misticismo, sospecha y desconcierto. Ya no era el genio celebrado en las ferias mundiales, ni el inventor admirado por sus patentes revolucionarias. Ahora era visto, por muchos, como una figura excéntrica que transitaba la delgada línea entre la genialidad y la locura. Aunque sus aportes al mundo moderno ya eran evidentes,
Su comportamiento en las décadas siguientes contribuyó a crear una figura enigmática, a veces temida, otras veces ridiculizada, pero siempre imposible de ignorar. Durante sus últimos años productivos, Tesla se obsesionó con una serie de conceptos que parecían sacados de una novela de ciencia ficción. Uno de los más comentados fue su idea del rayo de la muerte, un dispositivo que, según él, sería capaz de proyectar haces de energía concentrada a grandes distancias, destruyendo aviones, barcos o incluso ejércitos enteros con una precisión aterradora. Tesla insistía en que el arma no sería ofensiva, sino defensiva, una herramienta para garantizar la paz mundial a través del equilibrio del poder. En otras palabras, una tecnología tan avanzada y destructiva que su sola existencia disuadiría cualquier intento de guerra. A pesar de sus descripciones técnicas, algunas registradas en notas y patentes preliminares, ningún gobierno o institución le dio el respaldo suficiente para desarrollarla por completo. Aunque sí es cierto que varios servicios secretos, entre ellos el del gobierno estadounidense, siguieron de cerca sus movimientos. El rayo de la muerte no fue un caso aislado. Tesla hablaba también de ondas estacionarias capaces de atravesar la corteza terrestre, de máquinas de resonancia que podían desencadenar terremotos artificiales, de sistemas de energía que podrían alimentar aviones desde el suelo en pleno vuelo, sin que estos necesitaran combustible. Durante un experimento en su laboratorio de Nueva York, llegó a generar una vibración tan intensa con uno de sus dispositivos que provocó temblores en los edificios cercanos y obligó a la policía a intervenir. Tesla, calmado como siempre, apagó la máquina y comentó que, de haber querido, podría haber derribado toda la manzana. Estas afirmaciones lo colocaban en una categoría ambigua. Demasiado exacto para ser un charlatán, demasiado adelantado para ser creído por completo. Su estilo de vida también contribuía a agrandar el mito. Comía siempre en el mismo restaurante del Hotel Waldorf Astoria, a la misma hora, en la misma mesa, con un número exacto de servilletas que él mismo contaba una por una. Evitaba el contacto físico, no estrechaba manos, tenía una repulsión manifiesta por los gérmenes y las joyas, especialmente las perlas, que le generaban una repulsión visceral, y afirmaba estar guiado por patrones numéricos que regían su existencia. El número 3 lo fascinaba. Llegaba a dar 3 vueltas alrededor de la manzana antes de entrar a un edificio, y organizaba su vida según múltiplos de ese número. Estas manías, que para los demás resultaban incomprensibles, para él eran parte de un sistema de orden mental que le permitía sostener su concentración extrema. Y sin embargo, bajo ese halo de extravagancia, Tesla seguía produciendo ideas que décadas más tarde se convertirían en tecnologías reales. Escribía sobre energía solar, sobre transmisiones interplanetarias, sobre control remoto de vehículos armados, sobre la posibilidad de vida inteligente más allá de la Tierra. En 1899, durante una estadía en Colorado Springs, mientras realizaba experimentos con su estación de alta frecuencia, creyó haber captado señales del espacio que, según sus palabras, mostraban patrones demasiado regulares para ser ruido natural. Aunque hoy sabemos que probablemente se trataba de señales provenientes de fuentes cósmicas como Júpiter, en aquel momento Tesla interpretó el fenómeno como una posible comunicación extraterrestre. Y lo más desconcertante es que no lo dijo en tono fantasioso, sino con la precisión de un físico convencido de sus datos. A pesar del escepticismo que lo rodeaba, Tesla no era un marginado total. Seguía recibiendo visitas de jóvenes ingenieros, científicos curiosos, periodistas y entusiastas que querían escuchar sus teorías. Algunos lo veían como un profeta de la ciencia, otros como una reliquia de una época de oro que se desvanecía. Cada año,
el día de su cumpleaños, ofrecía una conferencia de prensa en la que anunciaba nuevos descubrimientos, muchos de ellos sin demostración tangible, pero todos presentados con esa mezcla inconfundible de confianza, misticismo técnico y retórica hipnótica. Hablaba de controlar el clima, de energía interdimensional, de vibraciones que podrían curar enfermedades. Los titulares al día siguiente oscilaban entre la fascinación y la burla. Tesla vivía cada vez más solo. Cambió varias veces de residencia, hasta establecerse en el Hotel New Yorker, donde pasaría el resto de sus días en habitaciones modestas, acompañado por montones de papeles, planos inacabados, manuscritos dispersos y, sobre todo, por sus inseparables palomas. Llegó a establecer una relación emocional profunda con una en particular, blanca, de ojos intensos, a la que decía amar como a un ser humano. Afirmaba que entendía su lenguaje, que lo buscaba por la ventana cuando sentía su ausencia, y que un día, cuando la paloma murió, una luz poderosa le atravesó el alma, como si supiera que su misión en este mundo se estaba agotando. Mientras la sociedad aceleraba hacia una nueva era tecnológica, Tesla parecía quedar en la penumbra, como un faro que iluminó el camino, pero que ya no estaba en el centro del viaje. Y aunque su figura comenzaba a desdibujarse entre los avances ajenos, su mente seguía activa, incansable, aferrada a la idea de que lo esencial aún estaba por descubrirse. El último destello. En los pasillos del Hotel New Yorker, donde el murmullo de la ciudad se filtraba apenas por las gruesas cortinas de las ventanas, Nikola Tesla pasaba sus últimos años como una figura espectral. Nadie que lo cruzara en el ascensor o en la sala de lectura imaginaba que aquel hombre delgado, de andar silencioso y ropa cuidadosamente ordenada, había sido uno de los pilares sobre los que se había levantado el mundo moderno. Allí, en la habitación 3327 del piso 33, Tesla vivía rodeado de papeles, cálculos dispersos, esquemas inconclusos y una vida que se sostenía con el mismo ritmo obsesivo de siempre, aunque cada vez más debilitado por el paso del tiempo y la indiferencia de una sociedad que ya lo consideraba parte del pasado. El hotel no era un refugio de lujo, sino una especie de celda voluntaria. Las cuentas, muchas veces impagas, eran saldadas ocasionalmente por admiradores anónimos, mecenas discretos o incluso empresas que todavía reconocían, aunque en voz baja, que sin Tesla no existirían muchas de las tecnologías que en esos años comenzaban a revolucionar el mundo. La compañía Westinghouse, por ejemplo, intervino en más de una ocasión para evitar que fuera desalojado, aportando sumas modestas para cubrir sus gastos. Nadie se lo pedía, y Tesla tampoco lo solicitaba directamente. Pero era evidente que aquel hombre que alguna vez había rechazado millones en regalías por un ideal, ahora apenas podía sostener su existencia. A pesar del deterioro físico y el desgaste emocional, Tesla jamás abandonó su vocación. Seguía trabajando mentalmente, como lo había hecho desde niño. Caminaba por la habitación durante horas, ensayando fórmulas en voz baja, escribiendo de madrugada, dibujando estructuras que parecían salidas de un futuro aún lejano. Sus ideas, sin embargo, ya no encontraban eco en el mundo académico ni en el industrial. Muchos lo veían como un excéntrico encerrado en sus obsesiones, y los medios de comunicación, que durante un tiempo lo habían tratado con asombro, ahora recurrían a él solo como una curiosidad de aniversario. En sus cumpleaños, algunos periodistas se acercaban para preguntarle por sus últimos descubrimientos, y él, siempre cortés, les hablaba con entusiasmo de sus proyectos: rayos cósmicos, nuevas formas de energía, vibraciones que podrían curar enfermedades o prevenir conflictos bélicos.
Ellos tomaban nota, sonreían con cortesía y se marchaban con titulares que mezclaban la fascinación con la incredulidad. La relación con sus palomas se volvió su último lazo afectivo profundo. Las alimentaba cada día, las conocía una por una, y llegó a decir que una en particular le transmitía algo que no podía describirse con palabras, una energía pura, una conexión espiritual. Afirmaba que el amor que sentía por aquel animal era el más grande que había experimentado, y que cuando la paloma murió, una luz potente le atravesó el corazón. Ese episodio marcó el inicio de su verdadero declive. Desde entonces, Tesla comenzó a replegarse aún más, a hablar menos, a mostrarse solo cuando era estrictamente necesario. Algunos testigos aseguran que, durante las noches, se lo podía ver mirando por la ventana del piso alto, como si esperara que el cielo le devolviera una señal que nunca llegó. Murió en soledad, el 7 de enero de 1943, a los 86 años, en la misma habitación del Hotel New Yorker, en la que había vivido por más de una década. Lo encontraron tendido en su cama, con la expresión serena, como si hubiese estado en paz consigo mismo. No dejó grandes bienes materiales, ni una fortuna que repartirse. Lo que dejó fue un archivo monumental de ideas, planos, teorías, escritos personales y correspondencias que aún hoy se estudian con asombro. Apenas unas horas después de su muerte, el gobierno de los Estados Unidos envió a agentes del FBI y del llamado Oficina de Propiedad Extranjera para confiscar todos sus documentos. Oficialmente, el objetivo era catalogarlos y protegerlos, pero el secretismo del operativo alimentó una serie de teorías que, con el tiempo, se transformarían en mitos. Algunos sostienen que Tesla había desarrollado tecnología demasiado avanzada para su época, e incluso peligrosa. Otros creen que sus notas incluían prototipos militares, sistemas de energía libre o métodos para alterar el clima. Nunca se sabrá con certeza qué contenían todos esos papeles, pero lo cierto es que una parte significativa de sus efectos personales desapareció sin dejar rastro claro. El funeral, realizado en la Catedral de San Juan el Divino, fue más digno que grandioso. Acudieron algunas figuras de la ciencia, representantes del gobierno yugoslavo. Su tierra natal lo había comenzado a reivindicar poco antes de su muerte, y un grupo modesto de admiradores. Durante la ceremonia, no hubo grandes discursos ni gestos oficiales. Fue un adiós sobrio para un hombre que vivió sin esperar homenajes, pero que los merecía todos. Sin embargo, la historia no se detuvo allí, porque en los años que siguieron, algo empezó a cambiar. Las nuevas generaciones de ingenieros comenzaron a revisar sus notas. Científicos jóvenes encontraban en sus diseños una profundidad que antes había sido ignorada. Sus patentes volvían a estudiarse con otros ojos. Las teorías que fueron descartadas por ser inverosímiles se revelaban como precursoras de conceptos que la tecnología moderna apenas empezaba a explorar. Y así, mientras el cuerpo de Tesla descansaba lejos de los reflectores, su nombre comenzaba un lento pero imparable proceso de resurrección intelectual y cultural. Un renacimiento que lo transformaría, no en un personaje de la ciencia olvidada, sino en una figura universal, símbolo eterno del genio libre que nunca aceptó los límites del presente. Tesla inmortal, de loco a leyenda. Cuando Nikola Tesla murió, en enero de 1943, su nombre no figuraba entre los grandes del momento, ni ocupaba portadas, ni era objeto de homenajes multitudinarios. Su legado estaba esparcido en documentos incompletos, patentes olvidadas, inventos silenciados y una historia personal tan intensa como incomprendida. Sin embargo, lo que parecía el final de un genio solitario fue, en realidad,
el inicio de una resurrección lenta pero inevitable. Una revalorización histórica que, con el paso de las décadas, lo convertiría en un emblema global. Tesla pasó de ser un inventor exiliado del reconocimiento a convertirse en una figura casi mítica, símbolo de la genialidad libre, de la lucha contra el poder establecido y del hombre que soñó con dar al mundo mucho más de lo que éste supo recibir. El primer indicio de su reivindicación comenzó en los años posteriores a su muerte, cuando algunas de sus ideas, antaño clasificadas como locuras o meras especulaciones, empezaron a encontrar eco en los desarrollos de la ciencia moderna. La transmisión inalámbrica, la energía de alta frecuencia, el radar, el control remoto, la radio, la resonancia mecánica, la visión de redes planetarias de comunicación. Todo eso que Tesla había anticipado y que en vida le trajo burlas o indiferencia, empezó a materializarse con precisión. Los científicos más jóvenes comenzaron a estudiar sus patentes con ojos nuevos. La comunidad técnica, más dispuesta ahora a revisar el pasado, encontró en sus documentos una profundidad que el frenesí industrial de su época había ignorado. Y poco a poco, su figura dejó de ser la de un excéntrico para recuperar la estatura de pionero absoluto. Durante la segunda mitad del siglo XX, los homenajes se multiplicaron, impulsados tanto por gobiernos como por instituciones educativas y culturales. En su país natal, el antiguo reino de Yugoslavia, Tesla fue proclamado héroe nacional. Su rostro apareció en billetes, sellos y estatuas. Se fundaron museos en su honor y se recuperaron sus efectos personales, muchos de los cuales habían sido almacenados con un celo que alimentó todo tipo de especulaciones. El Museo Nikola Tesla en Belgrado conserva hoy una colección extensa de sus escritos, objetos y reconstrucciones, y recibe a miles de visitantes cada año. En los Estados Unidos, su nombre comenzó a reaparecer en artículos académicos, en congresos científicos y en libros de divulgación que relataban su historia desde una perspectiva más justa. La cultura popular también tuvo un papel determinante en este renacimiento. A partir de los años 90, su figura comenzó a aparecer en novelas, películas, cómics y videojuegos. Artistas, guionistas y músicos encontraron en él una fuente inagotable de inspiración. El científico incomprendido, el visionario que veía más allá del presente, el idealista que eligió el conocimiento sobre la riqueza. Su historia conectaba con una sensibilidad contemporánea, más crítica del poder económico, más interesada en los ideales y más dispuesta a rescatar a quienes fueron ignorados por el sistema. Tesla se transformó en un símbolo para los soñadores, los marginados y los innovadores que desafían las reglas impuestas. En 2003, una compañía emergente dedicada a la movilidad eléctrica adoptó su apellido como marca, Tesla Motors. Su fundador, Elon Musk, justificó la elección no por simple homenaje, sino porque afirmaba que, sin las ideas de Nikola Tesla, su proyecto directamente no existiría. El nombre se convirtió en bandera de una revolución tecnológica que busca transformar el modo en que la humanidad se relaciona con la energía. Y con cada coche eléctrico, con cada batería avanzada, con cada paso hacia una red más limpia y eficiente, el legado del inventor serbio encuentra una nueva forma de expresión. Pero más allá de lo técnico, la inmortalidad de Tesla se sostiene en algo más profundo: su visión ética y su fe en el conocimiento como motor de transformación humana. Tesla creía que el progreso científico debía estar al servicio de todos, sin barreras económicas, sin monopolios, sin especulación. Su sueño de una energía libre, distribuida por todo el planeta como un derecho natural, no fue una ilusión romántica, sino una propuesta radical para democratizar el poder.
Esa idea sigue incomodando a quienes conciben el mundo desde la acumulación, pero continúa inspirando a millones que imaginan una civilización más justa. Aún hoy, algunas de sus teorías permanecen en zona de sombra. Documentos desaparecidos, patentes que nunca fueron construidas, textos incompletos que aún despiertan preguntas sin respuesta. Parte del misterio de Tesla radica en eso, en que fue un hombre que no solo dejó hechos, sino posibilidades. Y es en esas posibilidades donde su legado se vuelve eterno. No como un recuerdo, sino como una provocación constante para pensar más allá de los límites establecidos. Porque Tesla no pertenece únicamente al pasado. Vive en cada chispa de innovación, en cada desafío a las reglas obsoletas, en cada idea que se atreve a imaginar un mundo distinto. Y mientras haya alguien dispuesto a encender una luz sin miedo a la oscuridad, su historia continuará latiendo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, deja tu comentario y contame qué te impactó más. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas biografías. Nos vemos en el próximo episodio. Buenas noches.